Muy buenos días, querida audiencia. Bienvenidos al programa número 21, Mendrugo Producciones. Buenos días, Silvio. Buen día, Gladys. ¿Cómo estás? Bien, bien. Terminada la fiebre del Mundial ujú, en, en El intensidad, furor, sí, sí, en intensidad posterior al Mundial, al juego, diríamos. sí. De alguna manera el Mundial continúa. Mm, Un disparo que se hizo hace mucho tiempo ajá, y que empieza a impactar en este momento. ujú. Volvemos sobre los menores, Eso. sobre el régimen penal juvenil, Ujú. que tanta atención, por lo menos a nosotros, y debe ser que a muchísima gente, sea o no experta, Ujú. desde alguna de las miradas que convocan este campo, les puede interesar, y creo que debe interesarlo. Sí, sí. Antes de empezar el programa, debo felicitarte porque el 2 de agosto fue tu aniversario número 47, Silvio. Sí, 47 años de haber consagrado la carrera de abogacía. Ujú. Felicitaciones. Sí, pasaron los años y las experiencias profesionales, porque por ahí es tan poco el tiempo que tenemos para dedicarnos a esto que tanto nos gusta, Sí, ¿no? así es. Por esas razones de ejercicio de la abogacía. Ujú. Sin embargo, queremos darle un mendrugo, un mendrugo a quienes tienen la paciencia y del otro lado la tolerancia La escucha atenta. y de escucharnos atentamente. Más mendrugos. Sí, a mendrugo, más mendrugo. Eso. Comenzamos. En el programa número 20 pusiste de manifiesto el acontecer histórico, sociológico y jurídico de menores como dato de la cultura, es decir, de cómo interpreta la comunidad en general y los expertos en particular la conducta desviada, incluida la delictual de niños, niñas y adolescentes, dejando bien fundada tu opinión de que la ley 27.801 no es ni representa un cambio de paradigma del añejo sistema que consideraba a los menores como objeto de tutela resultante de una apreciación subjetiva de su situación personal o social. Así es. Es decir, derivada de una valoración implícita de incapacidad, inmadurez o carencia de autonomía, explicando que el cambio de paradigma nació en 1989 con la CDN. Y Convención sobre los derechos del niño. bien, y con su adopción al derecho interno argentino con la reforma constitucional de 1994 y posterior sanción en el año 2005 de la ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En conclusión, dijiste que la ley 27.801 es como una tentativa acabada Sí, 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 a los Sanguinetti, ¿no? de adecuar la respuesta punitiva estatal frente a adolescentes en conflicto con la ley a los estándares internacionales de los derechos humanos. Así es. Ahora bien,
has compartido la omisión de principio en la nueva ley respecto del interés superior del niño, Sí. en contra y a pesar de la opinión mayoritaria de la necesidad de su expresa prescripción, Es interesante eso. entre otras cuestiones. Sí, 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 es muy interesante. Esta cuestión del reproche que le hacen los expertos, especialmente los juristas, de que de alguna manera esa omisión no es beneficiosa y obliga a realizar otro tipo de interpretaciones supranacionales para incorporarla. Sin embargo, sabemos que cuando alguien invoca ese interés superior de los derechos del niño, en realidad no hay límites y el Estado no tiene límites. En lugar de neutralizar, equilibrar, poner en un mismo plafón Sí. circunstancias que tienen valía casi igualitaria. No hablo de igualdad de bienes jurídicos, sino que esa primacía o prioridad solamente se da en determinados casos. Ajá. Porque en nuestra praxis Bien. advertimos que cualquier cuestión parece ser respondida bajando la persiana. No, esto no es en interés superior del niño, o esto es en interés superior del niño, de alguna manera arrasando derechos subjetivos, personalísimos, diríamos de primer grado, que están en la Constitución y que por lo tanto deben ser respetados. Cuando digo Constitución incorporo los pactos internacionales de derechos humanos y también, obviamente, quizás a priorísticamente, la Convención sobre los Derechos del Niño. Claro. Y la ley interna que incorpora esa convención, que es la 26.061. Sí. Ahora bien, has compartido la omisión de principio en la nueva ley respecto del interés superior del niño, en contra y a pesar de la opinión mayoritaria de la necesidad de su expresa prescripción, entre otras cuestiones. Es lo que termino de decir un poco, ¿no? Hoy, a tu criterio, en relación a la menor culpabilidad de los adolescentes que se encuentra en procesos de desarrollo, frente a las investigaciones empíricas, especialmente con la sociología del control social y de la desviación, para una justa aplicación del régimen penal juvenil que va a entrar en vigencia en septiembre, ¿no? El 5 de El septiembre. 5 de septiembre. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cuestiones contenidas en la ley 27.801 ameritan un abordaje transdisciplinario? Es importante, es importante. Es decir, quizás el kit de la cuestión es el siguiente. En primer lugar, tratar de comprender la norma. Comprender la norma, esa orientación normativa, a esa me refiero, Sí. tiene que ver con este ámbito de aplicación de la ley que ha bajado la menor edad penal a 14 años, y si esa generalización establecida en la ley, que es válida, que es legal, tendríamos que poner a prueba si esa legalidad es compatible con el significado significante de legítima, más aún en relación a si basta con comprender esa orientación normativa o le falta un segmento
Le falta una parte importante, vital, para saber si realmente el adolescente puede adecuar su comportamiento a la norma que ya comprendió, o los impulsos y una cantidad de otras cuestiones derivadas de la misma adolescencia pueden interrumpir ese proceso de adecuación a la comprensión de la norma. Esto es, en realidad, si puede dirigir la acción en términos del derecho penal conforme a la comprensión mencionada. Esa es la cuestión. Sí. Nos propusimos realizar una lectura. Y en esa lectura, en síntesis, surge irremediablemente una mirada ciclópea. Es decir, en otros términos, porque tiene 14 años, tiene la menor edad penal y vamos a aplicar el registro retributivo, sancionatorio a esos adolescentes hasta los 18 años, con las modificaciones increyendo, en aumento, que se van produciendo de acuerdo al régimen establecido por la ley 27.801. O vamos a hacer otra cosa, vamos a intentar comprender esa adecuación de la acción a la comprensión de la norma que realiza el menor. Sí. Algunas personas, expertos, vieron esta cuestión, ya investigaron esta cuestión. Investigaron, Roxana Piña es digamos, la premisa del equipo de Dona, realizó un anclaje a partir de ver esta cuestión, esta relación a la que me estoy refiriendo, desde las neurociencias y de la psicología evolutiva, es decir, la psicología de los cambios que se van produciendo en un humano a partir del nacimiento y hasta el momento de su óbito. En nuestro caso, solamente basta con iluminar hasta que se refiera a una maduración de esa estructura neurológica y su pleno desarrollo, que siempre vamos a estar entre las edades. ¿Cuándo termina? Y no tiene una fecha fija, es variopinta, pero los investigadores saben perfectamente bien, han llegado a esa conclusión, especialmente los neurocientíficos, de que esa maduración se produce de estructura, entre los 20 y los 30 años. Opa. Otros dicen entre los 25 y los 30. Bueno, años más, años menos, lo importante es el techo, es decir, el límite máximo. Esa estructura madura, por lo menos hasta hoy, sabemos de que se produce, se realiza hasta los 30 años de edad, tercera década del humano. Cuando vos me preguntaste, no las quiero... cuestiones contenidas en la ley 27. Claro, y cómo trabajamos con la transdisciplina y su incidencia o influencia o determinación que tiene para legitimar esa generalización legal. Bien. A los 14 años, bueno, ya se es imputable y por lo tanto está el presupuesto de culpabilidad y no hay más nada que hacer, no investigamos, no hacemos más nada. Directamente, digo automáticamente, aplicamos el régimen penal juvenil. ¿Qué problema para la autoridad de aplicación y de operaciones
hacia esa aplicación, como son las agencias policiales o las agencias fiscales. Y por qué no para los operadores externos al sistema penal, que operan y operan válidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Miro mi borrador. Que cualquiera sea la respuesta que pueda darte a la pregunta de cómo operan esas tres disciplinas para determinar, de alguna manera, digo bien, ni siquiera influir, digo más, determinar la culpabilidad de los adolescentes. ¿Son culpables los adolescentes por tener 14 años en adelante hasta los 18? Esa es la cuestión. Entonces, contestar esa pregunta no creo poder hacerlo con la competencia que se requiere, por lo menos hasta este momento. Sí. Y menos aún en el reducido tiempo que tenemos de este mendrugo. Bien. Sino por, diríamos, básicamente 3 razones que tengo desarrolladas en mi borrador. Sí. La primera, de perogrullo, decimos que los adolescentes son naturalmente inmaduros, que actúan irreflexivamente. Eso es, diríamos, a partir de un lenguaje coloquial. Coloquial. El segundo por qué no puedo dar respuestas tan exactas, tan certeras, es porque el legislador penal, y esto no es novedad, en la emergencia de la demanda popular, todos los días, o casi todos los días, aparecen noticias, titulares, más comentarios de opinólogos que dicen, miren, los menores están fuera de control, nuestros adolescentes en la República Argentina están fuera de control, cometen crímenes atroces, crímenes innovando desde el delito más leve, de menor cantidad de injusto, al de mayor cantidad de injusto, desde hurtos hasta homicidios de todo tipo, incluso y especialmente homicidios calificados. Claro, eso produce el pánico moral. Tengo un desarrollo de pánico moral que no viene al caso, pero que sí es necesario decirlo. Digo pánico moral en el lenguaje de Stanley Cohen. Eso. Demonios populares y pánico moral, editorial Gediza. Eso. Que es un clásico. España. Es un clásico. Sí, España, correcto. Y ello que causa miedo, es un miedo indexado por los medios de comunicación en relación al aumento de hechos delictivos cometidos por menores. Es verdad, eso es una cifra objetiva. En un análisis objetivo, digo, cuantitativo, la elevación de la tasa de delitos cometidos por menores indudablemente es superior a años anteriores. Ahora bien. El tercer punto, ¿cierto? El mismo actual demagógico legislador penal desatendió, le quitó mérito a los logros alcanzados por las investigaciones empíricas de todo tipo, desde todas las ciencias conjeturales, incluida la conjetural medicina, y más aún en el ámbito de la salud mental, desatendió esas investigaciones. Pero más desatendió, y ese es el punto, diríamos, que decíamos hoy, mirada ciclópea,
del excelente trabajo de Piña, desatendió, y tú lo has dicho, todo lo que se refiera a la sociología del control social y a la sociología de la desviación. ¿Y por qué? Y porque parten de la elección racional, parten solamente del libre albedrío como determinante y decisivo, único y exclusivo de la posibilidad de optar entre hacer lo correcto, hacer lo que la ley manda, o violar la ley. Para eso están esas ciencias que hacen al sujeto colectivo, al hombre colectivo, no solamente individual, como lo toma Roxana Piña, ¿no? Sí. Que señalan solamente al individuo, no al hombre colectivo, no al colectivo social, para que se comprenda, aun cuando sea redundante, hiperbólico, etc. De manera que tenemos, y esto es importante, más allá del borrador, decir que tenemos un artefacto, con todo respeto del humano, en constante revolución. Eso. En constante revolución. Es dinámico. Y por lo tanto tenemos que estudiarlo aquí y ahora. Bien. Si el ámbito de aplicación de la nueva ley prescriptos en los artículos 1, 2 y 3, que en el primero establece desde los 14 años hasta las 0 horas del día en que se cumplan los 18 años de edad, cuando fueran imputadas de un delito en relación a la edad, Silvio. Sí. En tu interpretación, ¿existe alguna cuestión que merece un análisis que debe tenerse en cuenta? Sí, sí, sí. Sí, de eso se trata casualmente. Fundamentalmente. Sí. Se presentan, a mi modo de ver, dos cuestiones. ¿Cuáles son? Para el nuevo régimen penal juvenil, sí, se cumple los 18 años, esto es, se aplica la ley nueva, ¿qué día? A las 0 horas del día del cumpleaños. Sí. Muy bien, tenemos un problema. Acá tenemos un problema. ¿Cómo sería eso? Cuando empezamos a analizar el campo de la tipicidad conglobante, esto digo en clave de Zaffaroni, tipicidad conglobante, nada más que eso digo de Zaffaroni, con todo respeto, porque mis opiniones son mías, a partir de aquellas. Nos encontramos que ese artículo primero de la Ley Penal Juvenil entra en tensión, colisiona con el artículo 6º del Código Civil y Comercial de la Nación. Colisiona, entra en conflicto. Ajá. ¿Por qué? Porque en el artículo 6º de ese Código Civil se establece que la mayoría de edad se alcanza a las 24 horas del día del cumpleaños, es decir, del día en que se cumple 18 años. Ajá. Es decir, que tenemos para el régimen penal juvenil, se es adulto a partir de las 0 horas del día en que se cumplen 18 años. Sí. Y para la ley civil, recién se es adulto a las 24 horas, o sea, a las 12 de la noche del día del cumpleaños. Tenemos ahí una zona vacua sujeta a la interpretación judicial, ¿no es cierto?, que
decíamos que nos coloca en tensión. Ujú. ¿Qué hacemos con un menor en conflicto con la ley penal que cometa, que realice un hecho de características delictivas el día de su cumpleaños? Ujú. Claro, ¿Qué para la tal? ley civil es un menor, Para la penal. es mayor. Mm. Muy bien. Genial. Esa es una cuestión interesante. Es una Veremos cuestión, qué responden los tribunales. correcto. Esa es la respuesta. Sí, sí, sí. Estamos totalmente ¿Qué de acuerdo. responderán? Claro. Ahora, En esa esto, contradicción tampoco vamos a darle crédito a esa contradicción. Le vamos a restar crédito diciendo de que es una contradicción injustificable, bien, desde el punto de vista legislativo. totalmente. Ahora bien, claro, y va a haber problemas. Tiene que ver no solamente con la orientación empírica, sino con la orientación normativa. Sí. Muy bien, tenemos que saber qué dice la ley y se presume que la ley es conocida, pero esa presunción es tan endeble, Ujú. es tan iuris tantum, dicen los abogados, ¿no es cierto?, que está sujeta, por supuesto, a probarse en contrario, y aferrarnos de algún modo. Claro, me van a decir, no, pero en el artículo segundo de la nueva ley Mm. se establece una cláusula pro minoris. Es decir, en caso de duda, siempre va a ser menor. Esa es la cuestión. Claro. Bueno, esa sería una forma de interpretar. Segunda cuestión. La segunda cuestión tiene que ver que esta baja de punibilidad, y Ujú. esto es más que interesante, también colisiona con el estándar de progresividad que ya tiene establecido linealmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí. Es decir, para que se comprenda este estándar de progresividad, Sí. si hasta ahora la edad penal mínima, hasta hoy, Claro. es de 16 años, ahora, conforme el artículo primero de la ley, De la nueva ley. claro, esa baja de edad a 14 años puede impugnarse, porque el derecho supranacional, Vidar Campos, un principio básico, debe aplicarse aún contra ley en interna, Mm. es decir, contra la ley del Estado signatario de la Convención. Por un lado, es decir, se incluye un principio que no es un principio cualquiera, es un principio. Sí, admite prueba al contrario, como todo principio, pero ese principio nos lleva en la otra cara de la moneda a un principio de regresividad, claro, cuyo significado posible es la prohibición de adoptar medidas que disminuyan o eliminen los niveles de protección ya alcanzados. Si ya hemos llegado a los 16 años, ahora resulta que bajamos a 14. Eso. Claro, me decía ayer un legislador. Esto podría dar resultados de fallos Sí, contradictorios. sí, con seguridad, con seguridad, con seguridad. Incluso daría pie a la impugnación. Ujú. Mire, si antes era 16 y ahora es 14, viola el principio de progresividad Claro. o de no regresividad de la otra No cara de la regresividad, moneda. sí. Hemos hablado de dos cuestiones. Así es. La incongruencia entre la nueva ley penal juvenil Ujú. y el Código Civil en relación al artículo primero de la ley y el artículo sexto del Código Civil. Sí. También hemos hablado del principio de progresividad barra regresividad a la que nos han llevado los legisladores. Sí. También decíamos que es impugnable. Es impugnable y va a depender del caso concreto
y va a depender también del tino, cautela que tenga el Poder Judicial al aplicar este régimen penal juvenil. Entonces, en síntesis... Claro, es importante hacer una síntesis de estas dos cuestiones que producen tensión y al producir tensión preocupan. Preocupan. Y que genera la aplicación del régimen establecido en la ley, siendo que esta ley nueva, afirma y atribuye a todos los adolescentes, desde los 14 a los 18 años, esto es lo importante, en conflicto con la ley penal, la genérica capacidad de comprender y la capacidad de dirigir sus acciones. Eso es lo que dice la ley, o por lo menos surge de ella. Sí. Surge de ella, conforme a una estructura de análisis estratificado del delito. Esa es la relación que queremos encontrar y que estamos haciendo, estamos tratando de construir como presupuesto de culpabilidad. Son culpables, en definitiva, por tener 14 a 18 años, cuando se encuentran en conflicto con la ley, por supuesto, cuando se dan los demás presupuestos del tipo objetivo, subjetivo, de todos los tipos básicos, atenuados, agravados de delitos que están en el Código Penal o en las leyes especiales. Correcto. Con ese horizonte y con ese sentido, las dos cosas, se presentan otras insondables cuestiones para la doctrina jurídica y la justicia especializada en menores, que establece o que ordena la ley, en que se debe advertir la insuficiencia del derecho. A eso quería llegar. Para dar por acreditada la legitimidad en la aplicación de la norma que, insisto, es válida. Es válida. Sí. La pregunta es si es legítima. Bien. Entonces, para dar cuenta de esas cosas, todo para dar cuenta de la conducta desviada de esos adolescentes, compartiendo su objeto con la criminología, la psicología evolutiva y la neurobiología o neurociencias. Cuando nos encontramos con este obstáculo, que lo vamos a ver, lo vamos a tratar de perfilar, de formatear, vamos a formatear el dato. Sí. Esto lo digo en clave kuhniana, de Thomas Kuhn. Para seguir es necesario, para poder seguir dialogando con vos, analizando. Claro, ventilando la cuestión, haciéndolo público. No es una intimidad como espectáculo, sino creo que es de interés de todos. Público. Para seguir esto es necesario analizar esa legitimidad, insisto, subrayo, no me voy a cansar de repetir, es una obligación. Si es legítima esa baja edad penal, repito, desde la sociología del control, desde la sociología de la desviación, las neurociencias, la psicología evolutiva del cambio o del desarrollo humano, digo, no solo con el derecho interno y además con los estándares internacionales a los que trata de alcanzar nuestro derecho interno, o ponerse a tono, o por lo menos intentar, por eso hablaba de tentativa acabada, de navegar en ese mismo plafón. En este programa trato de intentar hacer una devolución al interrogante. Sí. Y por lo tanto analizaré la legitimidad o no de imputación y culpabilidad relacionado con la baja edad penal. Segundo, con la capacidad de motivación normativa. Y tercero, con la adecuación a esa capacidad de comprensión conforme la conducta a asumir por los adolescentes. Conforme la norma. Claro. Sí. Ahora bien, acá entramos en un terreno bastante denso, creo, pero que es necesario.
es necesario incursionar. Vamos a invadir. La determinación de la menor edad se complementa con la presunción de minoridad establecida en el artículo 2 al que hice referencia, que es una presunción pro minoris, a favor del menor, que deberá ser compatible con el proceso de formación de la personalidad y con la formación de la decisión del adolescente, y que adquiere especial relevancia. De otro modo, a ver si puedo lograr hacerme entender. Por un lado, la ley reduce el ámbito de intervención penal con la presunción pro minoris y o su complemento interpretativo del interés superior del niño, en el caso de que tomemos esa herramienta interpretativa que está, y esto es interesante, en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La CDN. Claro, es decir, se reduce el ámbito de intervención. Pero por otro lado, baja la edad cronológica de calendario, ampliando la intervención punitiva, lo que produce una incoherencia que solo puede ser resuelta priorizando los límites, y esa es la conclusión, diríamos, anticipada, priorizando límites reductores al control e intervención de las agencias policial, fiscal y judicial. Lo que debo llamar la atención está intrínsecamente unido a la generalización legal de que por tener la menor edad legal se tiene capacidad para comprender y dirigir las acciones conforme a esa comprensión. ¿Por qué esto, Silvio? Claro, ese es un buen recordatorio, lo venimos sosteniendo. Claro, a ver, voy a tratar de analizar, a ver, de esta manera. Lo tengo en mi borrador desarrollado, in extenso. Sí. Basta acá en Mendrugo decir que ahora sabemos tantas cosas. Entre esas podemos saber cosas buenas y cosas malas. Tratamos de saber cosas buenas. Decía que ahora sabemos que la región prefrontal, creo que vamos a mostrar una imagen al respecto, del cerebro, que es la que está detrás para que se entienda y se me comprenda, detrás del hueso frontal, detrás del hueso frontal, y que es anterior al lóbulo frontal. Sí. Allí está el banco de datos automático, muchas veces tan automático y otras veces un poco más recurriendo al hipotálamo, al hipocampo, a la reflexión. Allí están las funciones ejecutivas de un humano. El plan de acción. El plan de acción, están las emociones y también, esencialmente, repito, las decisiones. Está la acción, está el curso de acción. Claro, lo que van a ver en verde es el lóbulo prefrontal, que forma parte de toda la masa encefálica. Eso. Muy bien. De todo lo que está en el color rosado más fuerte y el cerebelo que está abajo, etcétera, etcétera. Bien. Que para este componente de análisis no resulta tan importante. Bien. Lo importante es que ahí, en ese lóbulo prefrontal, están las funciones ejecutivas. En esa zona verde. En esa zona verde. Ejecutivas, emocionales y la toma de decisiones. Y la toma nada más y nada menos. Claro, no vamos a hacer lo que pensaba en algún momento, en otros tiempos, Borocotó, que decía, miren, médico y periodista, locutor, decía, ya vamos a encontrar el gen de la violencia.
en la creencia de que en algún lugar de la masa encefálica estaba el gen de la violencia. Ah, mira. Claro, una falsa creencia, Sí. pero falsa creencia propio del momento histórico que le tocó a Borocotó atravesar en su vida profesional cotidiana. Eso. Pero esas funciones ejecutivas siempre están influidas por el contexto social de pertenencia. Claro. Existe no solamente esa, por eso hablábamos de que el partir como los clásicos del libre albedrío, luego en teorías posteriores, especialmente de Hirschi, Gottfredson, las teorías de la elección racional, del control social, etc., sino que va mucho más allá, va hacia los etiquetamientos que ha recibido, digo, desde afuera, el niño, niña o adolescente. Sí. Todas las cuestiones atinentes a las subculturas, que no existen subculturas criminales, existen subculturas. Grado de tolerancia de las agencias de control, grados de tolerancia respecto de los modos y formas de ver a los adolescentes en cursos de acción equívocos. Cursos de acción equívocos, no digo delictuales, simplemente estoy pensando en conductas desviadas. Sí. Grafitis, manchas en la pared, rotura de vidrios, por juegos propios de ellos, y que también fueron de nosotros. Y que las personas, todo ese conjunto, deciden la toma de decisiones propias de las llamadas, forman parte de las llamadas funciones ejecutivas, sí, a las que estaba haciendo referencia. Exacto. Cuyo desarrollo y formación estructural transcurre de a poco. Decíamos, es un proceso de desarrollo, sí, y formación que transcurre desde la infancia hasta más o menos, lo hemos dicho, 30 años de vida. De las investigaciones realizadas de esa corteza prefrontal, no voy a entrar en el sistema límbico, cómo funciona, respecto de la amígdala, todas esas cuestiones, no, ni tampoco qué producen las glándulas que allí se ubican, las serotoninas, sabemos, las endorfinas, etcétera, etcétera, y el efecto de bienestar que producen. No voy a entrar en esas cuestiones. Sí quiero entrar, porque interesa a este componente, que a partir de los 14 años, la posibilidad de adecuar la conducta a la comprensión es limitada. Es limitada, es menor y es variable por sí misma y condicionada al entorno social. Primero al entorno familiar, luego al entorno escolar y para más allá al entorno restante. Sí. A esa otra edad. Ahora bien, desde la perspectiva jurídico-penal, lo que vengo diciendo es crucial para determinar la capacidad de culpa de los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad. Aun cuando aquellos tengan posibilidad de motivarse en la ley, claro, saben que está prohibido, saben lo que no se debe hacer, tienen la posibilidad de optar, pero tienen la posibilidad, como pregunta, como interrogante, de adecuar su acción, su conducta, su comportamiento a esa comprensión. Exacto. Resulta insuficiente adecuar la conducta. Hablamos de los menores, conforme a dicha comprensión, en la medida en que no analicemos su pertenencia,
su etiquetamiento social, Ajá. teorías Loeling, teorías de la pertenencia, teorías del etiquetado, teorías, podemos decir algunos autores, no el desarrollo de cada uno, que lo tengo, mi borrador, Kitsuse, Lemaire, Becker, a la que en varios programas hicimos referencia. También su pertenencia a la determinada subcultura. Como decía el comienzo de Albert Cohen en el Ingwen Boys, decía, miren, decía, Mary, la mamá, siempre dijo de que Johnny era un chico bueno, pero empezó a juntarse con los chicos de la esquina, con los boy corners, y bueno, pasó lo que pasó, se desvió. Eso. También Crowbar y Owling, Ferracuti. También no se tuvo en cuenta la negación a las subculturas criminales que expone David Massa y Icke, especialmente en ese libro, en un clásico, Delincuencia y Deriva, editorial siglo XXI de Massa, con los aportes de Icke, su socio de trabajo de investigación. Y más aún en las teorías del control social, conforme la flexibilización que los lineamientos de política criminal van dando para disuadir o no a los adolescentes en la consecución, acometimiento de delitos y en general de cualquier otra conducta desviada. Hemos analizado todo eso en Mendrugo, Sí, exacto. Cuando analizamos al tratar los sistemas de control social, especialmente cuando hablamos de delincuencia cero en relación a algunos que escriben, ¿no es cierto?, haciendo refritos, hablando de delincuencia cero, que fue aplicada originariamente en la década del 90 en Nueva York por Rudolph Giuliani, el alcalde. Sí, de Nueva York. Ahora, no voy a hacer arqueología de Mendrugo, pueden verlo en programas anteriores. Sí. Lo que vengo analizando es que en ese lapso etario impuesto por el régimen penal juvenil se exige una evaluación. Está como la ratio iuris, dicen los abogados, como en el leitmotiv también, que animó el proyecto que luego fue sancionado como ley, que al momento de cometer la infracción penal no se debe fundar simplemente en el calendario, que debe cumplir el legislador con el aporte auxiliar de peritos y de todos los demás operadores de la agencia del control social. En Corrientes, una cantidad de adolescentes son patrimonio policial, y especialmente en la periferia. No son patrimonio policial en la zona metropolitana, digo urbana de la ciudad, dentro de las 4 avenidas, para tomar un ejemplo. Y que para algunos fiscales y unos pocos jueces todavía continúa aplicable el sistema de tutela estatal. Por eso qué importante es subrayar, enfatizar, marcar lo más fuerte que se pueda de que ese régimen de tutela estatal ya habría sido el paradigma superado. Y tú lo has dicho al comienzo del programa, a partir de 1989. Sí. Insisto,
la ley nueva que va a entrar a regir el 5 de septiembre 27.801. no es un punto de partida de un cambio de paradigma. El paradigma ya había cambiado. Ya había cambiado. Ese sistema de tutela siempre ha impedido el ejercicio de los derechos de los padres, como regla. Y como toda regla tiene su excepción, ¿cierto? De control y vigilancia de los menores por parte del Estado, a través de los órganos predispuestos. Esto es el sistema penal. También el sistema civil, obviamente. Derecho común primero, derecho penal después. Vuelvo a Roxana Piña. Decías, y lo decías bien, que forma parte del equipo del profesor Edgardo Dona. Pero decíamos que tenía una mirada sesgada en el artículo de ese libro, Régimen Penal Juvenil, Ley 27081, editorial Rovinsal Culsoni, es el primer artículo en donde se analiza el ámbito de aplicación de la ley nueva. ¿Por qué? Y ya lo hemos adelantado. Porque ella implícitamente parte de la teoría de la elección racional. ¿Qué digo? ¿Qué quiere decir esto? El delito es resultado de una decisión consciente y deliberada del autor. Y ahí le siguió a Hirschi, a su discípulo Gottfredson, a Becker, no a Howard, sino a Gary Becker, a Anthony Downs, entre tantos otros, que le resultó compatible con los aportes alcanzados para ella en su artículo, que son importantes. También nosotros hemos aprendido ese abordaje desde la neurobiología y la psicología evolutiva como determinante de la responsabilidad. Es decir, ¿qué estoy diciendo? El trabajo de Piña no atendió, omitió como la cara oscura de la luna en su momento, hasta que apareció el satélite que pudo fotografiar ese lado oscuro, y bueno, se despejaron, desaparecieron los prejuicios, falsas creencias, etc. De la misma manera va a ocurrir, omitió analizar la sociología del control y la sociología de la desviación. Entre otras disciplinas que tienen por objeto al hombre colectivo, la antropología social, la psicología social, que tantos aportes nos ha dado para poder resolver una cantidad de problemas. Y que a la hora del reproche penal, tengo que poner ahí penal, resultan relevantes para comprender, juzgar la conducta del adolescente en la franja etaria de entre 14 y 18 años. Va de suyo, como decía el maestro Abelenda, profesor de contratos, de Civil 3, de mi época, de la Facultad de Derecho, va de suyo, conducta inmadura que todavía no alcanzó su pleno desarrollo, conforme lo venimos manteniendo. Los precedentes jurisprudenciales, que es una tarea que debe ser cotidiana dentro de los operadores judiciales, y que no lo es, me consta, nos consta, mejor dicho. Operadores judiciales y los abogados especializados en derecho de menores, avalan la cautela que de alguna manera nosotros venimos a llamar la atención y que solicitamos en este programa en relación a la menor capacidad de culpa de los adolescentes en conflicto con la ley penal y la recomendación excepcional en penas disminuidas asimilables a las establecidas para la tentativa, como es una de las propuestas que recrea el caso
un leading case, que es el caso Maldonado de la Corte Suprema. Eso, Harto conocido, bien. entre otros tantos, entre otras tantas posibilidades. A tu desarrollo crítico del ámbito de aplicación del régimen penal juvenil, debemos atribuir la virtuosa motivación de la reforma que explicita clara preferencia por las medidas socioeducativas y las alternativas a la privación de libertad, considerando al encierro como último recurso y por el menor tiempo posible. Esto es así aun cuando sea impugnable la omisión de criterios para la aplicación de la reparación del daño, lo que podría derivar en prácticas desiguales cuando el adolescente o su familia no tengan capacidad para satisfacer la reparación. Sabemos que la justicia restaurativa es más eficaz que la justicia retributiva como efecto en la prevención del delito. Ver Lástima y Justicia Criminal. Lástima. Ya, mira el nombre, qué original. Lástima, ¿no? Sí. Y Justicia Criminal en Diario Canadiense de Criminología y Justicia Criminal, año 2000, 42,3. Bien, Silvio. Hasta aquí llegamos. Perdón. Nos falta algo. Sí. Te falta tu cuadro de referencia, de relevancia, sí, de jurisprudencia a tener en cuenta. Los fallos presentes judiciales. Claro, ¿sí? Claro. Tengo un cuadrito que lo voy a exponer al final del después programa. de la despedida. Entonces. Antes de la despedida. Bueno, lo pongo antes. Nos despedimos hasta el próximo encuentro, querida audiencia, que será el programa número 22. Chao. Let me take you to the Milky Way on a holiday, follow me. ¿Cómo duerme? No duermas tanto. ¿Mani?